Se dice que puede ser un homosexual creyente a la vez, que la Iglesia le acepte. Yo tengo amigos que son... Durante el anterior pontificado, con el Papa Francisco, se dieron algunos pasos en la línea de encuentros o de acercamiento, ¿no? Dio la posibilidad de que a las uniones homosexuales se les diera una bendición. No solo salía el tema de los jóvenes y de la mujer, sino el tema de las personas LGTBI. ¿Tú o los curas soléis tener Crisis de fe. y tienes algún problema gordo en la vida y dices, joder, Dios ahora mismo no está conmigo? ¿Cómo responderías a eso? En cosas malas que me han pasado, me ha salido a veces el... Oye, pues esto no ha ido a más, ¿no? Que yo situaba un momento de, oye, ¿quiero seguir como cura o no quiero dejarlo de cura y ser laico, ¿no? ¿Por qué crees que existe esa percepción social de que la Iglesia está ligada a casos de pederastia o de pedofilia? Ha saltado como noticia en tiempos relativamente recientes. Eso. Esto genera pues una gran preocupación, ¿no? ¿Dios existe, Roberto? Gure aita zeruetan sarana, santu izan bedi zure izena, Padre nuestro que estás en los cielos. No. En los cielos no. En el cielo. Ah, vale. Lo hago yo mejor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, llénanos de... Joder, se me ha olvidado, no sé. Bueno, a lo mejor solo decimos a alguien que lo sepa. Padre, Sí. díganos Mejor. cómo es el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. 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 Ahí Así sí. estamos, Así así sí. Amén. Olanche en euskera, así sea. Así sea, así sea. Así sea. Vale, Muy bien, bienvenidos al tercer episodio de este podcast. Lo primero de todo, gracias por el apoyo que ha tenido el anterior, el de Raquel. Muchísimas gracias. Eskerrik asko. Digna de escuchar. Y bueno, hoy venimos con otra persona un poquito diferente, pues que es Roberto. Arrastión, Roberto, estamos Arrastión. aquí. Roberto es el párroco de nuestro pueblo, digamos, el cura de nuestro pueblo, de nuestra parroquia. Y bueno, pues vamos a empezar un poquito. Roberto, Arratsaldeon. Arratsaldeon, vais. Zelan dana. ¿Qué tal todo? ¿Bien? Bien. Todo bien. Todo bien. Queremos empezar con una pregunta clara y sencilla. ¿Dios existe, Roberto? Bien, eso es una afirmación, que corresponde a la fe, ¿no? Y entonces, pues las personas que creemos en Dios, pues decimos, sí, Dios existe. Y pensamos que nuestra creencia, pues por decirlo así, corresponde a la realidad. Sí. Yo creo que sí. Buena respuesta. Bueno, Y yo creo que le puedes ver, si te sitúas de una manera creyente, pues entre las personas, en la creación, en otras muchas realidades. Cosa que vamos a hablar más adelante, ¿eh? Sí. Pero Sí. primero, para situar un poquito, bueno, yo supongo que todos los curas creerán en Dios. ¿Cómo entramos o cómo entras o qué pasos hay que seguir para ser cura, para ser párroco? Bueno, en mi tiempo, cuando yo era joven, para ser párroco, dices, no para ser cura, es que es diferente, quiero decir, bueno, para sí. ser, no sé si me estáis preguntando por cómo me hice yo cura y hace algo más de 25 años, o cómo uno es párroco, que Pues, ¿cómo te cómo hiciste uno tú? es, lo segundo es bastante más sencillo. A nosotros, yo Sí. soy un cura diocesano. Mm. Puede ser de una orden religiosa, pues jesuitas, agustinos, con los que yo estudié en el colegio Andrés de Urdaneta, y que tengo aquí dos amigos de clase en Munguía. Sí. En Munguía a Óscar Gordón y a Xavier Madariaga. Bueno, pues para el tema de ser párroco, es el obispo a los curas diocesanos que nos va pidiendo cada cierto tiempo que vayamos. Ya. Y en mi caso, pues yo vine aquí a Munguía, este es mi tercer curso, y ahí pues sustituí a Javi Echevarría, que era Sí.
que era el anterior párroco que estaba aquí. Y luego, para ser cura, Sí. para ser cura, pues tú lo que haces es entrar al seminario en el que te formas, ¿no? En ese seminario, aquí en el Seminario Diocesano de Bilbao, pues yo entré en el año 91, 91. cuando yo iba a empezar a cursar cuarto de Derecho en la Universidad de O sea, Deusto. relativamente joven. Sí. Sí, porque hay otras vocaciones que se suelen decir ya vocaciones más tardías, que a lo mejor entran pues con 20 más o casi 30, ¿no? Ya. Pero bueno, bien. Y entonces uno pues entra en el seminario para formarse durante una serie de años. En mi caso, yo porque estuve también terminando esos estudios de Derecho en la Universidad de Deusto, pues estuve 8 años. 8 años antes de ordenarme cura. Ya. Un año anterior me ordené diácono. Y bueno, aparte de eso, que tú estás ahí es un proceso formativo en el cual pues van viendo si tu opción es correcta, adecuada, si te ven como una persona en ese sentido pues válida, ¿no? Claro, Y entregada ya a Dios y yendo todo. más atrás, cuando yo soy natural de Bilbao y de la parroquia de San Francisco Javier, y cuando yo tenía 14 años, aunque había estudiado, como os he dicho antes, en Derecho. los Agustinos en Urdaneta, pues nuestro aita, que en paz descanse, Enrique, pues me llevó a la parroquia que nos correspondía por domicilio. Sí. Yo solía ir más a la de San José. Y entonces allí, Aita me dijo, mira, vamos a ir a apuntarte para que hagas la confirmación y vamos a nuestra parroquia porque ahí hay un cura muy majo que quiero que conozcas. Y entonces, pues me lo presentó. Yo estaba bautizado en la palabra, Enrique Avián, que en paz descanse, falleció el año pasado. Y yendo a las misas que teníamos de familia, misas también en los grupos de jóvenes de la parroquia preparando la confirmación, pues yo sobre todo conocí más a Enrique, y a Enrique, pues a mí lo que me llamaba mucho era la que contagiaba mucha alegría, Sí. no solo en su fe, sino en lo que estaba viviendo. Y ese testimonio, ese ejemplo de él, me invitó, pues eso, a que, pues bueno, me acercara al seminario y un día entrara, con Sí. 21 años. Lo viste como un referente, vamos, ¿no? Sí. Luego había otro cura también en nuestra parroquia, Pedro, y eso. Y también me atrajo su forma, pero el primero fue Enrique, que por cierto le hicimos el pasado sábado un homenaje, recuerdo agradecido en la Sí. parroquia, allí en Bilbao, en San Francisco Javier. Hay algo importante que hay que destacar de todo lo que has dicho, que es que de alguna forma el mensaje que él daba, has usado la palabra alegría, ¿no? Llegaba, sí. Entonces, pues yo creo que también estarás de acuerdo, pues que es como un poquito la actitud que hay que tener cuando hablamos de creencias, de abrir el mensaje de Dios y demás. Alegría. Sí, yo tenía una amiga, Cayetana, que bueno, después hemos perdido ahí la relación, y que ella cuando estaba en los grupos, también como yo, se confirmó conmigo, y ella a veces tenía una forma diferente de explicar las cosas a la mía, ¿no? Sí. Pero era todo expresividad, todo mover los ojos, ¿sabes? Entonces tú le estabas viendo y decías, jo, esta tía es auténtica, esta tía se Ya. lo cree. O sea, a lo mejor no te lo transmite, pero te lo transmitía con mucha viveza, ¿no? Entonces Sí. eso, evidentemente eso, gente joven como vosotros, yo suelo decir que cuando no te crees una cosa, te cala. Un joven siempre te cala, porque un joven podrá creer lo que crea, ¿no? Lo que quiera, pero siempre aprecia mucho lo que es experiencia viva de una persona. Ya. Y entonces, si tú estás con una persona, tú ves, si te está contando algo que es, bueno, pues que es un experto en la materia, sabe, ¿no? Sí.
que nos puede pasar también a los curas, Sí. o si te está hablando, por decirlo así, desde el corazón, desde lo que estás sintiendo, viviendo, experimentando, ¿no? Y evidentemente, en el caso de la fe, para verlo de una manera muy positiva, pues tiene que ser algo que te alegre, Que que te alegre, eso es. que con lo que transmitas alegría, ¿no? Ahí está. Buena Y respuesta. vale, tú entras a ser cura, Sí, eso en el 2000. en el 2000. En el 2000 Y en esta etapa, ¿has tenido algún momento en que has tenido dudas de echarlo todo por la borda, dejar O lo de tenías ser, claro. o lo tenías muy claro, o no has tenido ninguna duda, bueno, algún momento un poquito más Pues yo delicado? creo que, a ver, yo en esto no me considero diferente a, a cualquier persona ante decisiones importantes Ujú. en tu vida. Decisiones importantes en tu vida. Y entonces, cuando tú haces una opción, tú tienes que, tomas una decisión pues de vida, ¿no? De vida, que esta es una decisión de vida, pues tú tienes que, por decirlo así, renovar, actualizar. Es lo mismo en, en un matrimonio, Una en relación, lo una, que sea. en una relación, en un trabajo Sí. que sea diferente del que eso. Entonces, sí, yo en determinados momentos, hay momentos, por decirlo así, de crisis. Crisis es una palabra que significa en griego encrucijada. Entonces, pues ahí hay esos momentos en los que tú tienes que tomar una decisión de, bueno, pues sigo por aquí. Entonces, bueno, pues sí ha habido momentos, ¿no? Pero bueno, en ese sentido quiero decir Ujú. que no descubro América a nadie, Ya. que cuando tú estás en cualquier opción, que te mantienes toda tu vida en esa opción, pues bueno, no todo es color de rosa, hay veces que hay momentos pues más difíciles o que no te sientes tan bien o que, bueno, pues te preguntas ahí, pues a ver por qué esto no ha salido. Bueno, pues ese Ujú. tipo ahí de El situaciones. camino lo elegiste y aunque haya duda, pues has decidido seguir y ya está. Y es lo que dices. Sí, sí, bueno, pero sí ha habido cierto momento así, ciertos momentos de ciertas dudas. Sí, Hay veces que eso también las personas lo exteriorizamos más o lo exteriorizamos menos, claro. ¿eh? Pero bueno, pues sí. O sea, la pregunta es si ha habido momentos de replantearse, incluso antes ¿no? Antes de dar el paso. Sí, También el seminario es un proceso en el que también, ¿no? Pues sí. haces Ujú. ese discernimiento. Vale. Y ligado a esto, un poco, ya te voy a hablar, vamos a hablar de ti, evidentemente, pero yo quiero que me respondas un poco con, a ver si comentándolo con otros compañeros, Mm. suele pasar. Somos humanos. Tú o los curas soléis tener crisis de fe. Es decir, te pasa ya siendo cura, digo, ya estás dentro y tienes algún problema gordo en la vida o lo que sea y dices, joder, Dios ahora mismo no está conmigo. ¿Soléis tener esos pensamientos o lo tenéis claro de que todo pasa por esto, todo tiene su camino? ¿Cómo responderías a eso? Pues claro, ser creyente es una opción personal. Sí, Ujú. Sobre todo, ¿no? Es una opción, uno libremente escoge ser creyente o no serlo, ¿no? Y como tú estás planteando, en esa opción tú puedes tener un momento en el que entre en crisis, por decirlo así, tu fe en Dios, sí. ¿no? Yo de momento, no he tenido una crisis de fe en Dios. Mm, Incluso yo diría pues que a lo mejor he reconocido la bendición de Dios en momentos difíciles de cómo Dios estaba a mi lado, me ya. acompañaba. No, o sea, en cosas malas que me han pasado, Mm, pues me ha salido a veces el gracias a Dios, hoy pues esto no ha ido a más Ya. tema, ¿no? Entonces, yo cuando antes me preguntabais, pues era una cosa que yo situaba un momento de, oye, ¿quiero seguir como cura o
no quiero dejarlo de cura y ser laico, ¿no? Y ser laico, ¿no? Pues eso es lo que ha sido mi ministerio. Pero ahora sí tendría que puede haber, sí me han hablado, ahora me viene un caso de un cura, una persona bastante conocida que fue cura en su momento, pero que sí parece que tuvo una crisis de fe por lo que me comentaron, por lo que me dijeron. Entonces, bueno, pues ahora no me viene así de compañeros, porque ha habido compañeros en el seminario que no han terminado, ¿no? Que no han terminado el proceso, que lo han dejado, que luego esto. Pero así que no sea creyente, no, de los más cercanos, de los que yo he compartido en el seminario. Suponía, no me viene. Ah, pues no, pues ya ves que sí hay, que haberlos hay los. Habrá, sí, habrá, pero. Y nosotros siempre nos hacemos la pregunta de cómo es el estilo de vida de un cura o de un párroco. O sea, ¿cómo es un día a día tuyo? Igual no es tan diferente a los demás, pero igual la gente se piensa que solo es, bueno, los curas dan misa y ya está. No, pero igual detrás de eso, todo el trabajo que hay, ¿cómo es un día a día de un cura? Pues la verdad es que quitando el domingo, que es un día pues que durante las mañanas y en ocasiones a las tardes tenemos las misas, las celebraciones dominicales, puede variar mucho los días, ¿no? Puede variar mucho los días. Entonces, bueno, ahí hay un compañero laico en este caso, que siempre nos pregunta a los curas, oye, ¿tú cuándo te coges el día libre? ¿Cuándo te coges el día libre? Porque hay curas que lo que hacen es coger este día no lo tengo libre, no trabajo. Yo lo que suelo hacer es más tener ciertos momentos en los días de ya más de descanso, de no estar ahí trabajando, pues también por descansar y aparte de cuando vas a ir a las vacaciones. Pero claro, un cura lo que sí es verdad es que hace distintas cosas. Aparte de lo más conocido que son todas las celebraciones sacramentales, misas, bautizos, bodas, celebraciones de primeras comuniones, funerales, unciones de personas enfermas, etc. Bueno, pues otra de las cosas que muchas veces tiene que hacer, o una de las cosas que es gran parte de nuestro trabajo, es estar y escuchar a personas. O sea, no solo en las celebraciones. A veces recibes a una persona que te solicita pues, un extracto de los libros de la parroquia. O para otro tema, como me ha dicho una mañana, pues para un tema del árbol genealógico. Bueno, bien, vale. Luego, hay veces que tienes que escuchar a personas que lo están pasando mal. Confesiones, que tienen, digamos. Una confesión sería un sacramento, pero hay veces que una persona está en una situación precaria en la vida y viene a solicitar algún tipo de ayuda. Entonces nosotros esto lo hacemos más a través de Cáritas, ¿no? De Cáritas, de la Cáritas parroquial, los distintos proyectos que tiene aquí en Munguía, ¿no? Y bueno, luego también depende un poco, otra área muy importante es el acompañamiento a grupos, o bien a los grupos de jóvenes, a los aitas y amas de la catequesis, a un grupo de catecumenado que están preparando, de adultos que están preparando su bautismo y su confirmación en unos casos y su confirmación en todos. Bueno, y luego, bueno, yo en mi caso, aparte de ser cura aquí, párroco de Munguía, yo aparte por haber estudiado Derecho en su momento, me pidieron que estudiara Derecho Canónico y el Derecho de la Iglesia. Y a día de hoy en la Catedral de Santiago, en Bilbao, pues yo soy juez del Tribunal Eclesiástico también. Entonces, muchas mañanas, pues por ejemplo la próxima semana, me toca tomar declaración
a la persona que lo solicita y a sus testigos de la nulidad de su matrimonio en su momento. Y luego hay un movimiento de acción católica que tiene presencia aquí en Vizcaya, que es la UAC, la Hermandad Obrera de Acción Católica. Sí. Y ese movimiento son grupos de laicos que tratan de vivir su fe especialmente en el mundo del trabajo. O sea, que especialmente vivir ahí, ¿no? Y a día de hoy yo soy el consiliario diocesano, el consiliario de referencia en Vizcaya. Sí. En Vizcaya. Entonces, por ahí tengo pues distintos tipos ahí de trabajos. Luego, otra de las cosas ya, pues es muy importante que tú trates, como en todas las profesiones, ¿no? y trabajos, formarte permanentemente. Sí, entonces, muchas veces es bueno pues, escuchar pues, charlas, asistir a formación, leer, ¿no? buenos libros sobre aquellas cuestiones pues, que te estás viendo que, oye, pues aquí esto a lo mejor le tengo que dar una vuelta. Estas cosas. Nunca tener techo en ese sentido, siempre formarte. Bueno, es que hay que... Siempre. En la vida que nos ha tocado vivir es un mundo muy cambiante, muy cambiante. O sea, yo acabo de hacer el pasado martes 56 tacos. 56. Y probablemente, digo por poner un ejemplo, lo que cambió el mundo en los 56 primeros años de vida de mi ama, de nuestra ama y de nuestro aita, pues es mucho menor que lo que ha cambiado en este periodo. Sí. Y seguramente cuando tengáis esa edad, habrá cambiado mucho más que el tiempo que yo he vivido. ¿no? Todo el rato. Yo, con una cosa que has dicho de las confesiones, de tener que escuchar a gente con problemas demás, tengo amigos psicólogos que están también escuchando problemas y demás. Ellos siempre me dicen que aunque te invadan con información negativa, porque la mayoría de veces suele ser información negativa de problemas, pues divorcios, etcétera, ellos se sienten aún así bien por ayudar. ¿Tú cómo, o vosotros, mejor dicho, cómo ayudáis a esta gente con metiéndoles pues un poco el camino de Dios? ¿Y tú cómo te sientes al ayudar a la gente en estos sentidos? Bueno, a ver, en primer lugar, la mejor ayuda que tú le puedes ofrecer a cualquier persona que te trae un problema, es escucharle. Es escucharle. ¿no? Es decir, tú lo que tienes que hacer, lo mismo que ha dicho el psicólogo, ¿no? Es escucharle, ¿no? Escucharle. Y luego tienes que hacer como creo que es una imagen. Claro, hay veces cuando alguien está tremendamente mal, es como si estuviera en el fondo de una piscina. Entonces tú tienes que bajar, porque si no, no estás a su lado, eso. Pero lo que tú tienes que ayudarle a esta persona es que inicie y que salga de la piscina. Porque si no sale él y no sales tú, pues la palmamos. La palmamos los dos, ¿no? Entonces eso hay que escucharles, ¿no? Y hay que darles ahí una cosa. Luego, claro, es un poco diferente, es diferente, evidentemente, me imagino la tarea de un psicólogo o psicóloga, que lo que trata de darte es escucharte y hacerte la función de espejo. La función de espejo, y entonces pues va diciendo, oye, pues mira, de esto que estás comentando, tal, te trata de devolverte lo que le vas diciendo, eso. Pero tú siempre, lo mismo que en quien se confiesa, después de la confesión, después de esta cosa, pues tiene que hacer su camino, ¿no? Su camino. Entonces tienes que tener cercanía, acercarte, escucharle y no se trata de dar, tampoco lo hace el psicólogo, recetas, ¿no? Ni soluciones mágicas, ¿no? Muchas veces a eso no tienes siempre una respuesta. En el caso de alguien que te confiesa un pecado, una serie de pecados, tú le tratas, yo suelo decir, en el pecado está la penitencia, o sea que después de que lo quiere decir,
que se entiende que está arrepentido, Sí. esa persona, pues antes de ofrecerle el perdón de Dios, tú le tratas de ofrecer un camino que vaya en la línea, ¿no? En la línea del pecado que ha dicho, ¿no? Para así, muchas veces, claro, nuestros pecados, sobre todo, suponen no solo un gran daño en la fe para la propia persona y en su relación con Dios, sino sobre todo en su relación con el prójimo. Ya. Entonces ahí eso es lo que tienes que tú indicarle, ¿no? Sí. Indicarle, ¿no? Pues que si tiene un problema con una persona, pues que trate de buscar. No es el clásico que a veces la imagen tiene la gente de, bueno, pues como esto ha sido mucho pecado, 5 Padres Nuestros Ya, y la 4 Ave mítica. Marías. No, Sí. es otra realidad. Si yo te digo, por ejemplo, mira, padre, vengo arrepentido porque he estado súper bebido y he hecho daño de hablar, pues he contestado mal a una persona que quiero. Ya me estoy arrepintiendo, dices, entonces ahí está la Sí, yo en ese penitencia, ¿no? caso, quiero decir, yo no puedo revelar nunca ni lo que, porque ahí es el secreto de confesión, Claro. ni que lo dice ni que, nada. ni quién me lo dice, Eso es. ni qué me dice, Ya. ni qué le digo yo, Ya. ¿no? Salvo eso yo, la persona que confiesa, Puede decir. puede decir, pues no, que está con el cura y no, mira lo que me ha dicho, pero Ya. ¿cómo se le ocurre decirme esto? Digo, que Ya. eso no lo sé yo, Ya. ¿no? Mm. Pero claro, en ese caso, claro, pues en ese hipotético caso, pues oye, pues puede haber, tú lo has situado en que en esa situación, pues has insultado a una persona, ¿no? Sí, Pues por yo ejemplo. lo que yo siempre digo es, pues ya está el mal hecho, pero tratar de restañar y sanar esa herida que se ha producido en la otra persona, pues con un detalle de buenas palabras, ¿no? Sí. Ya. Que si Dios, si todos somos hijos de Dios, pues a cada uno, a cada una nos ve algo valioso, ¿no? Entonces tenemos también en la fe que saberlo ver. Qué buena. Y bueno, ya hemos hablado un poquito del pasado y yo quiero ir un poquito ahora a la actualidad, Sí. porque, bueno, igual es mi percepción, pero yo veo ahora que no sé si la fe se está perdiendo un poco, no veo a tanto joven yendo a misas y cada vez menos gente va, es mi percepción, yo creo. Ujú. ¿Tú cómo ves el papel de la iglesia en la actualidad? ¿Crees que ha perdido peso? ¿No? ¿Cómo lo ves? Hombre, si yo veo mi propia vida, pues yo veo que es una iglesia, la nuestra, la de Vizcaya, en la que hay menos gente joven, en la que hay menos familias vinculadas, cercanas, y una iglesia en la que pues abundamos la gente con canas, ¿no? La gente Sí. ya que vamos haciendo años, ¿no? Entonces, en ese sentido, esa es un poquito la realidad. Nosotros aquí en Vizcaya llevamos ya muchos años haciendo distintos planes diocesanos de evangelización para tratar de llegar, ¿no? Sí. Y sí es cierto, pues que no solo ha cambiado lo que son las celebraciones en número de asistencia, también es cierto que hay menos personas, menos niños, niñas en la catequesis de primera comunión, menos bautizos, menos jóvenes o adolescentes en grupos de catecumenado, de confirmación. Todo eso ahí es un dato, está ahí, está ahí. Por lo menos aquí de lo que yo conozco en Vizcaya. Sí que hay ciertas realidades, ciertas parroquias en ciertos lugares que sí hay más, son más grandes, hay más vida y un poquito de grupos, ¿no? Entonces, a ver, hace poco estuvimos en uno de los grupos de adultos porque ahora estamos con el tema de la sinodalidad, del último sínodo que impulsó el difunto Papa Francisco, y ahora lo estamos tratando de implementar prácticamente en las distintas iglesias locales. Sí. Y entonces, cuando estábamos hablando, hay un grupo de cristianos, salía el reto de que recuperemos el ser como comunidad cristiana, como iglesia, en el nombre de nuestro Dios,
ser buena noticia para la gente. Sí. Evangelio es una palabra griega que significa buena noticia, ¿no? Buena noticia. Y entonces, desde ahí tenemos que acercarnos, porque no siempre es un planteamiento misionero. En lugar de estar esperando a quienes nos vienen, también tenemos que plantear abrirnos, no al pueblo, en este caso a Munguía, y acercarnos a las realidades allí donde están las personas y saberles llevar en el nombre de Dios pues una buena noticia, ¿no? Ya. Esto también cambia, esto también cambia. Yo recuerdo que cuando yo era joven y estaba en el seminario, estudiábamos, una de las cosas que estudiábamos era sociología. Y en sociología salía unas encuestas de aquel entonces, por los años 90, en las que se decía que, por daros dos datos, uno, que la gente joven decía que creía mucho en su familia, porque pensaba que en su familia se decían las cosas importantes para funcionar en la vida, Sí. como referencia. Y la iglesia tenía una imagen socialmente más positiva respecto a otros colectivos, ¿no? Hoy la credibilidad eclesial es menor, porque a veces en este sentido hay menos fe, menos confianza en la iglesia, en los religiosos, religiosas, los curas. Digo, Sí. ¿Y por qué crees que esa fe se ha perdido? ¿Cuál puede ser la razón? Hombre, yo creo que una de las... yendo a lo que estaba diciendo antes, en este último momento que me has preguntado, yo creo que hay una realidad en la que lo que nosotros comunicamos, decimos, no llega como algo valioso, importante para mi día a día, ¿no? En mi familia, en mi trabajo, ante los problemas que yo me encuentro día a día. No, a veces, por decirlo así, a veces... Uy, perdón, el micro ahí. que le he pegado aquí. A ver. Sí. A ver. Ahí se sostiene. A ver. Sí. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Jolín, ya podéis perdonar, ¿eh? Ah, Soy tranquilo. un poco No pasa torpón. nada. Yo para estas cosas, si lo tengo sobre todo cerca. No Bueno, pasa nada. pues Tranquilo. entonces, os estaba diciendo, sí, que de alguna manera es, voy a utilizar la palabra, que esa persona lo vea útil, valioso para su vida. Útil. Sí, vale. No en sentido, entenderme bien, de utilitarista, ¿no? Y eso así en planteamiento un poco más en general. Pero luego, por ejemplo, evidentemente, una de las cosas que ha cambiado en nuestra consideración, y os doy en esto 3 datos, ¿no? 3 datos. Es hace, pues eso, me voy incluso a los 90 o antes, sí, a los 90. Había personas que decían, era lo que decían, que confiaban en llevar a una escuela no pública, sino una escuela privada de carácter religioso, para que sus hijos e hijas recibieran toda una serie de valores y toda una serie de incluso a veces decían, pues incluso que había, pues no sé, más, decían así, disciplina, no sé, bueno, lo que sea, ¿no? De lo que recuerdo de aquel entonces. Luego hubo una encuesta en torno a los años 2000 que por el tema del menor número de vocaciones, ¿no? En los seminarios, pues decían, y en los noviciados religiosos, y entonces la encargó la Confer. Y entonces el titular que sacaban ahí en la revista era los jóvenes admiran a las personas, a los frailes y a las monjas, pero no quieren imitarles, ¿no? Ahí está. Pero atención, claro, Sí. la primera parte hoy, si hiciéramos
una encuesta de nuevo, no solo en los colegios, sino por decirlo así, en la gente. Claro, estos últimos años que ya habían aparecido otros casos en otras iglesias, en otras latitudes, Estados Unidos, Irlanda, Centro Europa, Bélgica, Francia. Bueno, Sí. pues se dijo en su momento, algunos pensaban que, bueno, aquí no, esas cosas No no han pasa. pasado. Ya. Pero estos últimos años, yo creo que de unos 5 o 6 años, a lo mejor algo más, 10. Sí. Bueno, pues ha habido una serie de goteo de casos, ¿no? Eso, que incluso aquí hubo una denuncia aquí en el propio Munguía, entonces contra un cura. Entonces, pues eso, yo creo que ha cambiado la visión en la gente globalmente, en la gente adulta y y más o menos en quienes no le han conocido, pues porque muchos y muchas jóvenes hoy van a lo que es a una escuela pública en la que a lo Sí. mejor no tienen ningún contacto ni ninguna relación con nadie de una parroquia, ¿no? Sí. Y entonces, pues desde fuera pueden tener una imagen diferente, ¿no? Desde hace mucho tiempo se tiene a veces una imagen de que en la iglesia somos una institución poderosa, Sí. que tiene muchos bienes, De esto queremos que hablar. tiene mucho Sí. dinero, pero hace unos años no tantos, había una confianza en el valor humano, Sí. mira, yo puedo confiar en esta persona. Y esa relación ahí a veces de confianza, pues desde las denuncias que ha habido, también es cierto que de casos en ocasiones, no por decirlo así, de estas últimas décadas, sino de décadas anteriores, ha generado desconfianza, ¿no? Sí. Supongo que hay casos, te refieres a casos de, pues lo típico que se dice, ¿no? De los curas son pedófilos, Sí, o de pederastia, Sí. o de abusos. Sí. O de abusos sexuales. Yo creo que hay que saber un poco diferenciar lo que ha sido la Iglesia, que es lo que pues la gente lo tiene un poco metido en la cabeza, pues con el tema desde la Inquisición, ¿no? De todo lo que se hacía y demás, hasta lo que tú has dicho, que se cree que la Iglesia es pues lo que has dicho, un ente que tiene poder, que tiene muchos bienes, que quiere controlar un poco, que de esto quiero hablar, que quiere controlar un poco al rebaño, que quiere hacer lo suyo. Y yo creo que por eso, pero yo creo que digas cómo la Iglesia no quiere de verdad controlar y quiere repartir fe y, bueno, lo que se te ocurra. Bueno, porque hay mucha se me creencia ocurre. de eso, ¿eh? Sí. que Claro. quiero que digas y lo que se me ocurra. Sí. Pero lo que se me ocurre a cuenta de esto que me dices. Mira, yo creo que en la línea de lo que tú me preguntabas, Vale. yo creo que hoy ya lo de la Inquisición, que fue hace muchísimos siglos, a la gente digo a la gente joven, Sí, sí. a la gente joven le queda muy, muy lejos, ¿no? Le queda muy lejos. Otra cosa es que la gente haya tenido, por ejemplo, una experiencia distinta de la Iglesia cuando, digo en gente ya, nuestros padres y mayores, cuando conocieron el anterior régimen político, ¿no? Sí. La dictadura y que existía una unión Sí. con la dictadura y, bueno, pues que su experiencia puede haber sido distinta, ¿no? Sí. Pero sí que una de las cosas que es cierta es que, y lo decía el arzobispo de Florencio Rosselló, que estuvimos en una charla este pasado jueves, que hay veces que se ve a Dios como enemigo de la autonomía o de la libertad humana. Sí. Y no se ve a Dios como planificador, como que potencia más tu libertad, ¿no? Pero claro, eso como frase se entiende, pero claro, el joven, que antes me hacía esta pregunta, la persona joven, tiene que haber hecho esa experiencia, sentirlo así. Claro, En ahí está. nuestro tiempo éramos mucho, cuando éramos jóvenes, de mucho de la coherencia, de unos valores, ¿no? Y generaciones anteriores eran más de valorar todo lo que es
todo es importante, ¿eh? La experiencia, la ética, la celebración de la propia fe, pero cada generación subraya unas cosas, ¿no? Y entonces, para eso que es que veas que potencia tu libertad, pues tienes que descubrir eso, que Jesús me ayuda a mí, evidentemente, a ser más libre, ¿no? A vivir más alegre, a vivir con más sentido mi propia vida, ¿no? En eso sí que tenemos ahí ese reto. Digo que hay personas que sí lo descubren así, pero hay otras personas que no lo descubren así, ¿no? Y quizás una de las cosas que yo, pues bueno, ya no soy joven, pero antes de estar aquí con vosotros, pues recordaba que desde que soy joven, ¿no? Desde los 18 años, ininterrumpidamente, yo me ordené con 30, yo he estado siempre en la pastoral de juventud. Sí. Siempre está con gente joven. No es lo mismo ser un joven entre los jóvenes, y eso quizás es otra cosa que a veces tenemos dificultades, porque lo mejor es que gente joven evangelice a la gente joven y gente adulta. Claro, eso es. Encontrarte, eso ayuda y te hace sentirte también más identificado. Claro, ¿no? un poco que el referente o el cura sea joven. Más identificado, ¿no? Entonces, eso lo tienes ahí que acompañar. Y entonces, bueno, de toda la experiencia que llevo, yo creo que hay que escuchar mucho, volviendo a otra cosa que hablamos. Escuchar. Y en ocasiones yo creo que la gente joven no se considera que la Iglesia no le escucha del todo. No le escucha del todo. Yo creo que un joven, yo creo que lo mismo que para entenderte y llegar a un acuerdo con cualquier persona, es importante empezar en qué nos podemos decir sí. ¿En qué nos podemos decir sí? Bueno, pues esto también yo creo que a veces pasa, ¿no? Con la gente joven, que tenemos, ¿no?, que ver ahí tienen que ver que haces una propuesta que les ayude a ser más libres, pero una propuesta que les escucha, ¿no? Sí. Que os escucha, que hace un ejercicio de acoger lo que decís y ver si eso no se puede acoger, ¿no?, del todo, ¿no? Pues porque muchas veces, ahora que estamos pidiendo muchas veces la opinión, la participación de la gente, Sí. pues a veces en su libertad, cada uno, cada una, las personas nos dicen lo que nos dicen. Y a veces perciben que la Iglesia no acoge, ¿no? No acoge esas peticiones, ¿no? Pues el tema de que por qué las mujeres no pueden acceder a los ministerios, sí. a los Buen ministerios tema, ordenados. O bueno, con la gente joven a veces, pues desde lo que están viviendo, de los que estáis viviendo, perdonad que me voy a veces yo, sois gente joven, Tranquilo. 40 nosotros. pues no escucha, no ve que está habiendo una acogida. Y hay una cosa que se suele decir en la Iglesia, el sensus fidei, que a veces el pueblo de Dios, cuando habla, es tan importante también, o puede acertar en qué es lo verdaderamente importante para realizar, como cuando lo hace el Papa con los obispos. Claro, es así. Claro, la Iglesia al final se tiene que amoldar a la sociedad de hoy en día, y para llegar más a los jóvenes y para que se sientan pues más atraídos por la Iglesia, se tendría que, como pues a la sociedad de hoy en día, pues más, no sé qué, sí, qué opinión tienes tú de eso. Ahí, quiero decir, a veces, más que, digo, solemos decir que la Eucaristía es memorial, pero es también actualización, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos un tesoro que es en la fe, creemos que es nuestro Dios, que hablamos de un Dios que es una comunidad de amor, Padre, Madre, solemos decir en la Iglesia, Hijo, Espíritu Santo, Jesús, la buena noticia, el reino de Dios, y eso es
algo que tenemos que actualizar Esa es la palabra, y actualizarse. pensar Eso es. que sigue yendo, ¿no? Que sigue yendo, que sigue siendo valioso, buena noticia para la gente con la que nos movemos. Pablo utiliza en la Biblia, San Pablo utiliza en una ocasión la expresión, mira, yo me hago en todo a todos para ver si así consigo ganar a algunos. Lo dicen en su acción evangelizadora. Pero también es cierto que desde nuestra tradición, desde nuestra fe, en ocasiones el actualizar no es amoldarse porque puede ser un contraste. Claro. Pues, O puede ser a veces una denuncia profética de una injusticia que se está cometiendo. Entonces hay que alzar la voz, ¿no? Sí. Alzar la voz, ¿no? Pues yo recuerdo, por ejemplo, ahí en la conferencia episcopal hace muy poquito, con a veces ciertas críticas que está habiendo desde determinados movimientos y partidos políticos a las personas emigrantes, pues cuando se hizo una regularización, el presidente de la conferencia episcopal dijo que esto es una buena noticia. Utilizó la palabra buena noticia y tal eso. Y claro, algún político le replicó diciendo que no sé por qué ha dicho esto, porque seguramente le tendrán amedrentado y entonces eso obligó que volviera a decir, no, nosotros hemos dicho esto porque estamos convencidos de que ya era hora, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, a veces tenemos que hacer de contraste, porque a veces hay ciertos valores que son muy nuestros, que a veces no son los que más venden socialmente, ¿no? Nosotros que hablamos muchas veces en el nombre de Jesús, de que Jesús te ofrece la buena noticia de su salvación, ¿no? Pues a veces vivimos en ocasiones en ciertos ámbitos sociales, se ve mucho el sálvese quien pueda y unas actitudes a veces individualistas, egoístas. Y claro, nosotros somos de hacer equipo, de hacer familia, de hacer comunidad. De ayudar al prójimo. Eso, claro, sí. Y luego, por ejemplo, cuando una persona está en una mala situación, a veces se nos vende, algo habrá hecho para estar en esa mala situación, o yo, que estoy en una buena situación, a diferencia de esta persona, es porque yo me lo he ganado, porque yo lo valgo. A veces eso, entonces, claro, no está la cosa tan sencilla, ¿no? Y entonces ahí a veces hay que hacer cosas efectivas para que no solo nuestra comunidad sea acogedora, inclusiva, sino también toda la sociedad, toda nuestra sociedad aquí vasca no excluye a algunas personas. Claro. Es que ya no hablamos solo de lo que ofrecéis o de lo que habla del GESE o no, sino que es que el niño, desde su nacimiento, desde que es consciente, tiene que tener eso que has dicho tú, de hacer equipo, de ayudar al que menos tiene, de no llevarse todo el mérito, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que muchas veces, y ahora se está perdiendo, como antes hemos dicho, que también educáis en ese sentido, porque repartís esa palabra al niño, pues si en casa no se la ha dicho, pues que vosotros le digáis, tenéis que ayudar al que menos tiene, siempre pues estar dispuestos a ayudar, etcétera. Esos mensajes, valores, esos valores que yo creo que se están perdiendo un poco. Sí, pero ahí probablemente desde el mundo del trabajo hay un problema que es el cómo conciliar bien lo que es tu vida laboral con tu vida familiar. Claro, bueno, cuando yo era niño, pues tanto Aita como Ama trabajaban. Otra cosa es que tengas un empleo y cobres, ¿no? Sí. Pero bueno, nuestra ama estaba como ama de casa. Sí, como ama de casa. Y Aita pues trabajaba en una empresa, ¿no? Sí. Entonces, claro, y Aita también terminaba a una hora pues relativamente prudencial, ¿no? Pasadas ya las 5 así, y ya venía a casa. No, o sea, que otras veces te dicen, pues viene más ya a la hora de la cena, ¿no? Pues Aita venía. Sí. Y entonces estaba mucho en casa
y había mucha relación, ¿no? Y entonces, claro, para todo hay que estar. Sí. Y para educar hay que estar. Y entonces, Cariño. si a veces yo digo, ahora pues bienvenido sea, se ha producido ya la incorporación mayoritariamente de la mujer al trabajo, es otro tiempo, pero claro, yo creo que para una persona también es muy importante tu vida familiar, ¿no? Tu vida, la familia con la que tú has formado. Y claro, si tú no trabajas una cosa en la familia, es difícil que vea que es importante porque se lo diga el cura, ¿eh? Ya, Que se lo ya. diga el Hombre, cura. claro, Porque sí. si yo lo que veo en casa es lo contrario, ¿no? Sí. Lo contrario, pues eso. No te lo vas a creer o Ya. no lo vas a profundizar, digamos, Sí, ya. ya. Sí, sí, sí. Eso es como que decía un compañero, bromeando con su hermano, cuando le vino con muchos suspensos el hijo, "Jo, me ha venido con un montón de suspensos". Y entonces dice, y yo venga a decirle, estudia y mira, suspensos. Y digo, claro. Y dice, pero, oye, hermano, ¿cuántas veces te ha visto tu hijo en casa leyendo un libro? Claro, es que predija con Claro, el si tú le ejemplo. estás diciendo a tu hijo, oye, coge el libro, estudia, pero si no, si Mm. Aita no lee nada. Claro, si no le ve a su padre. Es la No, forma de entonces educar. esas cosas, bueno, yo creo que tenemos que, en ese aspecto, pues ayudar. Y a veces, evidentemente, nos puede tocar ser contraste. Sí. Como decíamos antes, no, pero bueno, sí también transformar, ¿no? Incidir en la realidad con nuestros compromisos para que sea un mundo mejor, un mundo más fraterno, Ya. con más paz y más justicia, vamos. Y ahora un poquito, no sé si cambiando de tema, es otro tema Sí. que quería hablar yo también y que está bastante pues, en boca de todos, que es el tema de la homosexualidad Sí, dentro de la iglesia. sí. Pues, se dice que puede ser un homosexual, una persona homosexual y creyente a la vez, y que la iglesia le acepte. Pues sí, a todo. Quiero decir, a ver, Ahí está. yo tengo amigos que son homosexuales, ¿no? Y amigas Sí. que son homosexuales. Entonces, claro que tú puedes tener esa orientación y sexual y ser creyente, ¿no? Durante el anterior pontificado con el Papa Francisco, se dieron pues algunos pasos en la línea de encuentros o de acercamiento, ¿no? Sí. En el sentido de que eh, mm, dio la posibilidad de que a las uniones homosexuales se les diera una bendición. Que es decir, en el nombre de Dios, decir bien. Bendecir es decir bien. Sí. Decir bien, ¿no? Bien decir. Y pedir eso. Y entonces, y bueno, y antes decía, y alguno de estos, digo, hay gente que te dice que no y hay gente que te dice que sí. Entonces, en el tema de de personas homosexuales, algún amigo es creyente y practicante, ¿no? Sí. Y practicante, ¿no? Ahí, en la línea de lo que estamos en nuestro actual plan diocesano de evangelización de una comunidad más acogedora e inclusiva en Vizcaya, una de las cosas que ha salido, no solo salía el tema de los jóvenes y de la mujer, sino el tema de las personas LGTBI+, Sí. ¿no? Que se dice, ¿no? Bueno, pues cómo estas personas pueden sentir de manera natural pues que Dios ahí les ama, ¿no? Les ama. Sí que es cierto que se han dado los pasos que se han dado, que hay a veces resistencias Sí. en otras iglesias, pues por razones culturales, Sí, ¿no? hombre, eso ya. Por razones culturales Ya. en relación, pero yo creo que sí que tenemos que pues que transmitir que esa buena noticia de Dios, de que ese Dios que nos ama, como sus hijas y hijos, también ama a estas personas, Eso ¿no? es, sí, Y entonces vale. ahí tienen que
que poder participar en nuestros grupos, en nuestras realidades, y que tienen las puertas abiertas. Yo he conocido también en grupos, Sí. una vez que le pego el golpe al No te micrófono, preocupes. pues he conocido personas Ya. que se declaran. Eso, lo que has dicho antes, es actualizar un poco y eso, y hacerlas parte también de esto. Sí, o sí, sea, tal cual. que se sientan en ese aspecto acogidos, ¿no? Mm. Sí que, evidentemente, hay ciertos aspectos todavía, declaraciones o planteamientos en los que no se sienten del todo acogidas y acogidos, ¿no? Y entonces eso, pues bueno, de la misma manera que ha aparecido esto en el debate con el que se llegó al documento final en el 23, perdón, del 23-24, me estoy liando las fechas. Bueno, Bueno, es del igual, documento sí. final del sínodo, pues bueno, quizás ahí se abre un camino, pues que, bueno, las cosas tienen, que puedan ir avanzando, ¿no? Que eso es una crítica que nos suelen hacer, que la Iglesia a día de hoy en ciertas realidades ha dado todavía menos pasos que otras, ¿no? Y en esos casos, en algunos casos, la gente piensa que no es porque lo que hace la sociedad sea antievangélico, sino porque no ha ido más allá Ya. en el ser evangélico. ¿No? Mira. Yo suelo decir que aquello de las cosas de palacio van despacio. Sí. Y las cosas de la iglesia, como las de mi amiga Marisa, no van deprisa. ¿No? Es una Bueno, institución que tiene mientras una que se realidad que hagan tiene. y se vayan Bueno, haciendo poco a sí, poco, sí, Eso es. o sea, eso transmite esperanza. eso 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 es. transmite esperanza en la medida que haces. Sí, sí, Hay sí. un. Esperanza, ahí está. Sí. Vale, pues bien, pues buena respuesta, la verdad, sí. Y ligado un poquito con el tema, antes también lo has comentado, antes de empezar pues a entrar un poco en otra materia, ¿por qué, lo has comentado, ¿por qué entonces una mujer, o cuál es la razón, si lo puedes decir, no puede ser cura, no puede hacer tu papel? Bien. A ver, aquí el argumento un poquito teológico, Sí, podríamos decir, es histórico-teológico. sí, El argumento de quienes defienden que no es posible porque que no está en nuestra mano, sí. dicen al defenderse esto, ¿no? No está en nuestra mano, que es algo indisponible para la Iglesia. Ujú. El argumento histórico-teológico es que cuando inicia su tarea Jesús de Nazaret y nuestro ministerio ordenado se basa en el ejemplo de los apóstoles, Sí, que Jesús escoge a 12 hombres. 12 hombres, ¿no? sí, Entonces, si como a día de hoy Jesús hubiera hecho algo paritario, que ahora es una cosa muy de moda, escoger 6 hombres y 6 mujeres dentro del núcleo de los apóstoles, sí, como se dice coloquialmente, el gesto, el símbolo, los que le veían a Jesús de Nazaret no lo pillaban. ya. Ya. Porque los 12 apóstoles son una recreación de las 12 antiguas tribus de Israel. Y evidentemente en el Israel de Jesús, en la Palestina de Jesús, era una sociedad patriarcal, Sí. mucho más patriarcal que las nuestras, Sí, pero mucho más. sí, pero hay gente que te dice que todavía somos muy patriarcales, Ya. empezando por la iglesia, ¿no? Ya, ya. A cuenta Sí, de sí, esto, sí. Sí, entre otras cosas. Bueno, entonces ese es el argumento, ¿no? Ya. Ese es No, el no argumento. sabía, yo no lo sabía. Pero el argumento que sobre todo se dice, no, esto de ser cura es un don, no es un derecho. Entonces, no estamos aquí hablando de cosas de derechos, es una cosa indisponible. Ese es el argumento Vale, fundamental, ¿no? Entre las Ujú. posiciones. En cambio, aparecía en el documento previo al final del sínodo, se aparecía que otros veían que no hay razones tremendamente de peso
para que no puedan ser ordenadas ahí las mujeres, ¿no? Y luego también, esto muy importante, también, aparte de la historia, está el ejemplo de la Biblia, Sí. ¿no? En la Biblia, si nosotros leemos Jesús tenía, dentro de su grupo más cercano, estaban tanto hombres como mujeres. Sí. Estaban María, María su madre, María la de Salomé, María Magdalena. Había una serie de esto. Incluso María Magdalena, en la primitiva iglesia, tenía la consideración de apóstol. Mira. De apóstol. Apóstol es una palabra, diga también otra vez, que significa testigo, enviado. Sí. Bueno, vale, aparte de lo que nosotros entendemos por los 12 apóstoles. Bueno, entonces, la experiencia de la Biblia es que parece que lo mismo que muchas veces nuestras iglesias son mucho más las mujeres que los hombres, dentro de ellas las que participan activamente, que las mujeres entienden mejor la propuesta de Jesús, le escuchan y entienden por dónde, mientras que los apóstoles aparecen un poco como toscos que escuchan pero no entienden, ¿no? No entienden. Y las mujeres aparecen como las primeras testigos de la resurrección. Ya. O sea, como las primeras que van a decir la buena noticia, ¿no? Ya. Van a anunciar esa buena noticia. Entonces, no parece que la Biblia y la experiencia concreta de Jesús sea una experiencia de que las mujeres no eran parte del grupo importante de Jesús. Ya, Esa es una de las cosas que chocó a la gente en tiempos de Jesús, que en el grupo de Jesús no había solo hombres, había hombres y mujeres. Eso, que no se excluían. Y luego, como no lo hizo todo Jesús en su vida, pero sí hizo abundantes gestos, Jesús inicia, y que luego probablemente la primitiva iglesia en esto no supimos seguir tanto a Jesús, por lo que se dice desde historia de la iglesia. E inicia una relación con la mujer diametralmente diferente, ¿no? O sea, Jesús habla directamente en público con una mujer, algo que se consideraba de muy mal gusto, Sí. en eso no se hacía. Oye, y que si una mujer estaba hablando cara a cara con un hombre en la calle, pero está que se ha pensado. O sea, Ya, era una... Luego, Y él sí evidentemente, Jesús tiene toda una serie de actitudes diferentes respecto a la mujer, cuando le traen a la persona, a la mujer, que había sido sorprendida en flagrante adulterio, Sí. y la ley de Moisés que seguían era machista. Sí. Si pasa esto, a la mujer le lapidamos, le matamos. Sí. Pero claro, si te han sorprendido en flagrante adulterio, pues ahí estaba también el hombre. Ya, ¿no? claro, es verdad. Ahí estaba el hombre. Sí. Le podían haber traído y lapidamos a los dos. No. Solo a la mujer. Solo a la mujer. Ya. Solo a Mira, la mujer. mira. ¿No? Ya. Solo a la mujer. Lo mismo que no hay que entender que en el texto que hemos leído hoy de hemos leído el relato del Génesis, el relato del pecado original, cuando la serpiente se acerca a la mujer y la mujer le dice que es apetitoso esta manzana de este árbol, sí. y entonces y dice, claro, y entonces aparece ahí el hombre, Adán, responsabilizándose. No, Dios, yo no quería, es que fue la mujer, Ya. la culpa fue de ella, Sí, yo no siempre quería, de ella, ya. yo no quería. Que es un poco lavarse las manos como Pilatos, que solemos decir, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues Sí, señor. esas cosas, pues entonces en ese aspecto yo creo que la Iglesia tiene que ir dando pasos y que creo que los va a ir dando para para que dentro de nuestra Iglesia, pues los ministerios ordenados, pues puedan acceder a ellos las mujeres que en principio, no sé, esto, ¿no? Pero bueno, pero sí que es cierto que la doctrina, en este momento el magisterio oficial de la Iglesia no ha abierto la posibilidad. Ya. A ver con el actual Papa León XIV, que
en Perú, como misionero, ha tenido siempre equipos fundamentalmente femeninos, Sí. entre las colaboradoras más estrechas. Las colaboradoras más estrechas, pues bueno, pues a ver si. ¿Cómo nos acabamos de nutrir? Sí. Yo todo eso no lo sabía. Buah, No, no, gracias. Bueno, Gracias. Incultura. Hay a veces, Incultura se no, llama. pero a Total, veces, total. pero a veces esto puede pasar porque simplemente a una persona en su día a día, oye, no presta tanta atención a esa noticia porque no es una noticia que me interesa. Ya. O sea, hay cosas que han salido, que están publicadas, Sí. que se han hecho, pero claro, a veces no llegan. A veces no llegan. Llegan a las personas que están más sensibilizadas en Sí, torno digamos. a eso. Y otro tema también que está en vilo y pues que tiene mucha... que lo habla mucha gente, es el tema de la pedofilia, lo hemos hablado antes. ¿Por Sí. qué crees que existe esa percepción social de que la Iglesia está ligada a casos de pederastia o de pedofilia? Bueno, a ver, entre nosotras y nosotros, esto ha saltado como noticia en tiempos relativamente recientes. Eso es Sí. como un boom. Y Sí. cuando aparece, por decirlo así, un primer caso, unos primeros casos, pues hay una preocupación. O sea, en las amas y aitas de los niños y niñas que están en relación con personas de la Iglesia, Sí. bien curas, religiosos, religiosas, laicos y laicas, que hay también, ¿no? Seglares que son profesores. Bueno, pues esto genera pues una gran preocupación, ¿no? Y luego ahí, como por decirlo así, ha salido a la luz recientemente. Y en algunos casos, cuando se han investigado los casos, han aparecido pues actuaciones que en lugar de afrontar el problema, apartar a la persona Hacerla que de ha esta gorda. cometido Ya. estos daños contra niños y niñas, apartarle, pues a veces se ha cometido el error de mandarle a otro lugar y entonces no, Como si no hubiese pasado nada. Eso es. no, Ya. quiero decir, pues lo que era un problema aquí, ahora va a ser Eso seguramente es, tal otro cual. problema en esto. Tal cual. Y entonces, bueno, ahí en eso ha habido, ¿no? Ha habido una. Y entonces luego, claro, yo quiero luego también, en el caso, por ejemplo, de la pedofilia, porque es cometer eso, pues un acto sexual sin el consentimiento sobre un menor Sí. y en este caso ya un infante, ¿no? Porque Sí. a veces solemos decir, pues niños, niñas, luego menores, luego personas ya más adultas, ¿no? Claro, ahí, claro, yo creo que ahí hay eso es un delito, en todo caso, Sí, está claro. lo haga quien lo haga, y entonces eso yo creo que es una desviación sexual. Y en ese sentido, ahí yo creo que cuando alguien hace eso, tiene algún tipo de trastorno, problema, de sí. enfermedad. Sí. O sea, para llevar a hacer eso, ¿no? Sí, sí. Para llevar a hacer eso, ¿no? Para llevar a hacer eso, ¿no? Luego hay otros niveles cuando a veces tú no respetas la libertad de otras personas que te pueden decir ahí algo, ¿no? Ya. Entonces eso. Pero entonces, eso. Luego, esta misma semana con otro amigo, en este caso italiano, pues salía este tema y entonces él, como no creyente, decía que a él le parecía que dentro de la Iglesia ha habido muchas veces en este tema ocultamiento Sí. y que se oye hablar. eso ha potenciado o que incluso ha podido ser paraguas de que personas que tuvieran este tipo de inclinación, pues entraran a la Iglesia Ahí está. y tuvieran unas responsabilidades dentro de la Iglesia y pudieran tener más fácil cometer ese tipo de, ¿no? De delitos, Porque sí. luego también hay veces que creo que leas esto como yo, ¿no?
Hay gente que ha sido condenada por esto, a veces no porque lo haya cometido contra él, Mm. él más que ella. Yo de los casos que he oído, más en hombres que en mujeres, esto Sí, de pedofilia, eh, que le han condenado por estar en posesión de archivos de contenido sexual explícito sí. en Ya. el cual se hacen o haber grabado esto a personas, ¿no? Ujú. Mm, Claro, es que están saliendo casos de, ya, pues de hace muchos años, o sea, ya están saliendo ahora, porque la gente igual no se atrevía tampoco a denunciar, ni... ya. Eso también ha cambiado, claro. Sí. Y por eso también en el tiempo, en los años, por decirlo así, después de la Guerra Civil, en los años 40, Sí, 50, sí. 50, Sí, 50, un cura de la Iglesia Católica tenía una alta consideración social. Ujú. Era una profesión prestigiada. claro. También era mucho menor, ya antes de terminar la guerra civil, era mucho menor el número de personas que se declaraban no creyentes y entre nosotras y nosotros católicos, ¿no? Mm, Porque Ya. la presencia de otras fes era mucho menor todavía, ¿no? claro. Entonces, eso, pues, pues había muchas más vocaciones y había, pues también, pues la pregunta era el tema de esto de los casos de pedofilia. Eso Sí, es. vale. Sí, Y entonces había una alta consideración. Y entonces hay veces que Ujú. desgraciadamente, ha habido gente que ha denunciado, aunque le costaba mucho, Eso y es, se lo eso es. decía a lo mejor a sus padres, Pero después pero, de pero muchos años. luego, pero luego no se le creía. A veces no le creían los padres, ¿eh? Pero a veces no le creía la institución de la que formaba parte esta persona. Ujú. No le creía, ¿no? Pero como yo también he escuchado algún caso de estos, como la madre sí le creía al niño, sí, tomó la sabia determinación de, vale, tú tú ya sales de este colegio y te vas a este otro colegio para que no te pase, Ya. para que no te pase esto, ¿no? Entonces había una alta conciliación. Y entonces hay a veces, claro, sí a veces, por testimonios que yo he escuchado, sí a veces había eh, personas que veían ciertas actitudes en personas, ¿no? Ujú. sí, Que no, no le parecían que eran las más Ya. adecuadas, ¿no? En ya. algún caso me ha dicho algún amigo de Aita, en un colegio que él estaba, ¿no? Bueno, pues que no había así estas cosas, ¿no? Mm, Y entonces ahí a veces, pues bueno, sí a veces se comentaba, pero a lo mejor o no trascendía o no llegaba Eso es. No se le da tanta importancia. o no Ya. trascendía, o a veces no llegaba a situaciones muy extremas, muy graves, como las que estamos hablando Ya. ¿no? sí. Sí, 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 tal cual. De pedofilia. Bueno, Ujú. yo creo que hay que dejar claro que, para que la gente también escuche, que no es el clero el pedófilo, sino que es la persona el que lo hace y no hay que tachar a todos. Sí, Y luego sí, ahí es difícil, pues claro, porque todos los estudios sociológicos te dicen que no tienen una, eh, no tienen contabilizados bien todos los casos. ya, Dicen quiero decir, en pedofilia o en abusos sexuales a personas menores, pues te dicen, mira, tenemos documentados estos casos en personas de iglesia Ujú. sí, o tenemos documentados estos casos en personas dentro del ámbito educativo, de ocio, pero que no son gente de iglesia. Pues que a veces ha salido, a veces que si un profesor de deporte, claro, que es sí, un sí, profesor de sí. deporte, Mm, o tal. O también se dice que la mayoría, desgraciadamente, la mayoría de estos casos se producen en el entorno más cercano, en el entorno familiar. Pero de ello también
no hay muchos casos que llegan a ser denunciados y se estiman. Entonces, claro, ya si quieres llegar al matemático, de, mira, el tanto por ciento de personas de iglesia que cometen esto es y el tanto por ciento de personas que cometen esto, nunca vas a tener. eso Nunca, no es vas a verdad. tener. Sí que, por lo que decíamos antes del escándalo que a veces se produce en las personas, no es muy... es un porcentaje... a ver, esto es un poquito complicado. El porcentaje de personas que los cometen es un porcentaje, parece ser, muy pequeño de la población, pero sí parece que a veces lo sufre un porcentaje muy significativo de la población, ¿no? Ya. De la población. Mira, pues joder. Sí. Bueno, y igual para ir igual acabando y demás, yo tengo que comentarte una cosa y a ver qué opinas o a ver qué nos explicas. Hoy en día muchos físicos cuánticos, neurocirujanos también muy famosos que están también en muchos podcasts como este, están hablando de que, bueno, que algunos le llaman Dios, otros le llaman, bueno, Jesús, otros le llaman Alá, otros dicen karma, otros dicen suerte. Estos lo que hablan es que lo que hay de verdad al principio de todo, el Tao, como dicen en China, el todo, es una conciencia primera, una superconciencia lo llaman, que es energía, y lo están intentando de alguna forma demostrar. A mí al final, pues bueno, el nombre que le des, pues depende de la fe que tenga cada uno, yo creo, o en qué crea. Y bueno, lo que ellos dicen es que Dios o esa supraconciencia que explican está dentro de todos, de cada uno, que cuando somos niños está dentro y que poco a poco con el ego lo vamos tapando y que vamos pues siendo pues menos educados, vamos pues haciendo pues más tonterías de las que no hay que hacer, etc. Entonces, estos lo intentan explicar con física cuántica. Tú, como cura, ¿cómo lo explicas a un ateo? O cómo intentas, no hay que obligar evidentemente, pero cómo intentas convencerle de que Dios existe. Bien, nos volvemos un poquito a la primera pregunta. ¿Dios Sí, existe? Sí, señor. Bien, bueno, por razones evidentes, yo soy de letras y entonces yo no tengo conocimientos Sí, claro, de claro. física cuántica. Nosotros también somos de física letras, cuántica. Esto, a ver, yo por tratar de ir yendo un poquito por las distintas cosas que has planteado. Sí. Sí que hablando con algún otro amigo que ha investigado más en este tema y de Dios y la ciencia, por decirlo así, bueno, pues lo que ha hecho esta persona es acercarse a los planteamientos de muy distintos físicos. Sí. Yo esto que tú me dices, pues no lo he escuchado así. Básicamente, hay dos grandes planteamientos. El planteamiento por decirlo así, Sí. estrictamente físico, que dice, mira, yo desde la física no te puedo más que certificar lo que puedo probar. Lo evidente. Testar, El método teórico. Testar, ¿no? Testar. Y hay otros científicos que dicen, ¿no? Lo mismo que un filósofo decía, ¿por qué el ser y no la nada, ¿no? Y por qué, y hay otros que te dicen en este sentido, ¿por qué el cosmos? Sí. Que tenemos un mundo que, bueno, y no vivimos en medio de un eterno caos, ¿no? Bueno, pues entonces hay otros físicos que dicen, mira, veo tal orden en lo creado, que yo pienso que aquí de alguna manera tiene que haber un principio creado. Un comienzo, sí. Pero en el diálogo que tienen los físicos te dice, mira, esto yo creo que es ir más allá de la física, es metafísica, ¿no? Sí. Es metafísica. Entonces, bueno, ahí, ¿no? Esa creación, ¿no? Entonces, bueno, antiguamente se solía decir, y yo lo comenzaba así, diciendo que el mundo, la creación, a mí me abre a Dios. O sea, veo ahí en la belleza de la naturaleza, que podemos disfrutar aquí en el entorno de Munguía, pues yo ahí eso me pone en conexión también con Dios, como me pone también ver a dos personas que
que se aman o quieren. dos personas que se ayudan, ¿no? Pues para vivir Sí. con mayor justicia, con mayor paz. Bueno, entonces, en ese aspecto yo creo que pues desde la fe es una opción, ¿no? Que supone un cierto salto una apuesta, una decisión, un cierto salto en el vacío a partir a partir bueno, de ciertas realidades que a ti te hacen creer, que las voy a hablar ahora. Es un poquito, me suele gustar esta imagen de la saga de Indiana Jones, Sí. cuando tiene que atravesar un espacio y va para coger el cáliz sagrado, ¿no? Sí, joder. El cáliz sagrado. Y entonces, inicialmente él, como esto dice, no, tú pasas por ahí y llegas ahí. Y digo, voy a tirar primero aquí unas piedritas. A ver Sí, cómo va la cosa. parece que hay algo. Parece que aquí hay algo. Sí, Paso, sí. ¿no? Vale, bien. Y entonces, alguien ateo y que no cree, ¿no? Pues por amigos ateos que tengo, creo que de la manera que evidentemente nosotros les llegamos más es por el valor que podemos tener humanamente. Sí. Lo humanos que nos podamos mostrar. Que cuando el anterior Papa o cualquier otra persona de iglesia se muestra solidario con las personas más pobres, Sí. ¿no? Más pobres y hace una denuncia profética. El anterior Papa, le llamaba, este amigo italiano, Lucho, le llamaba la atención cuando fue a Lampedusa y ante los inmigrantes que estaban muriendo, dijo vergoña en italiano. Esto es una vergüenza Ya. que esté muriendo gente. Yo creo que eso a alguien no creyente le llega. O sea, y de hecho pasaba que con el anterior Papa había mucha gente que se declaraba no creyente, pero, vamos a decir, sale o fan de Francisco, Sí, ¿no? del propio De Papa. Francisco, ¿no? Y yo creo que eso también es el camino que hace preguntarse y puede abrir a una persona no creyente a la fe. Sí. El camino de ver, como decía en el primer, en un texto muy antiguo de los primeros siglos, que las comunidades primitivas, comunidades cristianas, atraían por lo que veían que hacían, pero cómo se comportaban entre ellas y ellos, ¿no? El famoso mirad cómo se aman, ¿no? Y que eso, cuando te ven a una persona convencida, alegre, que vive una experiencia y quiere saber, oye, ¿y tú esto por qué? ¿No? La fe, no hemos hablado mejor tanto, no sé, es una gran motivación, ¿no? Para vivirlo, ¿no? Para plantearte la vida y los problemas, ¿no? Y entonces, en la medida que les atraes con tu experiencia, se preguntan por qué esta persona vive lo que vive y, como decía Jesús a dos al comienzo de su ministerio en Juan, decía, oye, le pueden hacer la pregunta, oye, maestro, ¿dónde vives? Y les dijo, venid y lo veréis. Y se fueron con él, estuvieron con él y vieron lo que estaba haciendo y luego ya se quedaron con él. O como tiene escrito un teólogo de la liberación, Leonardo Boff, cuando habla de Dios, él en una ocasión tiene esta expresión, tan humano solo puede serlo Dios. Y entonces, si tú descubres en Dios una gran humanidad, probablemente descubras ahí una gran buena noticia para ti, que te hace, que antes decíamos, más libres, que te hace más plenos, más felices, más alegres, y desde ahí, pues, puedes abrirte, ¿no? Entonces, es lo que tú puedes interpelarle, ¿no? Al ateo, quizás sí. al ateo, ¿no? Pero tal vez es simplemente, pues diga, mira, sigo sin creer, pero me convences y sigo siendo tu
tu amigo, ¿no? Bajo blanco. Me he quedado embobado. Sí, sí, yo también. Muy Hay un neurocirujano muy famoso, que ahora de hecho es formador, que habla de estos temas. Y él dice que ha tenido durante toda su carrera experiencias, ECMs las llama él, experiencias cercanas a la muerte, donde el paciente ha estado cierto rato sin actividad, es decir, que ha estado muerto y lo han Sí. tenido que traer a la vida. ¿Y cómo describen estos pacientes esa muerte? Lo escriben como luz, paz, que podían ver todo desde fuera, como que de alguna forma han sentido que han estado en ese plano astral, espiritual. Entonces, y también los que creen en Dios describen esa luz, esa paz de no querer volver otra vez al cuerpo físico, como que han llegado a conectar de todo con Dios, en este caso. Sí, ahí, bueno, este tipo... San Segarra, este tipo, si quieres buscarle. ¿eh? Manuel San Segarra, si le quieres buscar. Soy muy friki Vale. yo. Vale. Sí. Bien, yo creo, si no me falla la memoria, yo he leído algunos testimonios de una doctora que me parece que es Elizabeth Kubler-Ross. Sí, habla de ella mucho. Sí, Bueno, sí. entonces esta mujer lo que escribe, lo escribe desde a acompañar a enfermos muy graves, a enfermos terminales, que están en principio desahuciados y que pues parece que no, que se va a morir. Y entonces, ¿qué hacen esa? Y describe un poco lo que dice este autor, ¿no? Claro, yo no tengo esa experiencia concreta, no he acompañado a alguien que me haya dicho, ¿no? Sí lo hemos visto, evidentemente a veces esto se ha recogido de una o de otra manera a lo mejor en alguna obra literaria y también en películas, ¿no? Sí. Estoy recordando ahora una serie de televisión, no de TV, sino de televisión española, de Estoy Vivo, que jugaba con todo eso de ir, venir, de que uno vuelve, que no tal, bueno, este tipo de cosas. Entonces, claro, yo de eso no... ella describe una serie de casos que coinciden en cierta descripción como la que tú haces, pero pues no hemos ahí tenido yo acceso directo ni he estado con ninguno de estos, el que has citado tú, el Manuel y a esta doctora Elizabeth, pero sí hay personas que te dicen bueno, que pueden haber tenido ese tipo de experiencia, ¿no? Pero claro, es una cosa pues que no... Volviendo a los físicos estrictos, dicen, ¿y esto cómo te lo... Claro. ¿Cómo lo no? Bueno, pues cómo lo constatas o... Claro, eso es o imposible. lo... Cada uno. Bueno, no sé, ahí. Ahora sí, evidentemente, ahí se puede hacer pues algún tipo de estudio, porque ahora hay una pasada de cosas, ¿no? Pues que claro, que si... Yo creo que la prueba única que sería es que yo no sé si esto me estoy marcando aquí una dejada al ancho, una dejada al ancho de, pues con un aparato potentísimo que en esa situación estés entrando dentro del cerebro de la persona y que seas capaz de no solo registrar la actividad cerebral que está teniendo, sino además qué está Ver eso. que está, ¿no? Que está, como cuando hacemos Viendo, un sueño, pensando, ¿no? sí, eso Que es, sí. está, No, que eso parece que sería- está ahí uno viendo, ¿no? Y entonces desde ahí dices, pues hombre, pues sí está. Pues en un futuro igual habrá eso. Esperemos, sí, sería Igual en un guay. futuro. Lo que pasa que, claro, esto no es. La fe nunca va a ser como decir, aquí tengo un vaso de agua, una botella, una planta, y esto, fe es de alguna manera creer lo que no se ve, pero que uno de alguna manera con los ojos de la fe ve y confía y cree que existe, ¿no? Sí, Como sí. que al final tienes que tener esa experiencia. La prueba no está basada, como tú dices, en el método científico, no se puede probar, pero la prueba subjetiva, digamos, que tiene es que él ha cotejado esas experiencias, esas ECMs con psicólogos, porque él creía que eran alucinaciones. Pero claro,
todos le dijeron, es que no pueden ser alucinaciones porque la alucinación no sigue un orden lógico en todos los casos y estos lo seguían. Entonces es la prueba que tiene de que sí que de verdad tú sales del cuerpo al plano astral. Pero bueno, pues ya veremos si, como dice la canción, Cristo va conmigo, junto a mí va el Señor, me acompaña siempre en mi vida hasta el fin, ¿no? Hasta el fin. Estás ahí, que cruzas, que no cruzas, que vas, que vienes o que vuelves. Todos lo veremos. Algún día todos lo veremos, si es verdad o no. Y ya para ir acabando, y bueno, como curiosidad, lo último ya, y luego ya le damos paso a la pregunta del seguidor. Es verdad, sí. Ya un poquito por curiosidad. Por ejemplo, cuando estamos en misa, el dinero de la cesta es una incógnita. La gente me dice, ¿qué se hace con ese dinero? Con el dinero de la cesta. Te lo quedas tú todo. Dice, ¿te lo quedas tú? No. No, esto, a ver, los curas, como trabajadores al servicio de la Iglesia, tenemos nuestro sueldo. ¿No? Entonces, lo que se recauda, se recoge en las colectas o por otras vías, va al sostenimiento, al mantenimiento de la Iglesia. Una parte, pues hay luces, agua, a veces hay que arreglar cosas que están deterioradas en una iglesia. También tenemos un sistema que se llama una caja de compensación, por la cual las iglesias que tienen más ingresos comparten con a lo mejor otras iglesias dentro de Vizcaya que tienen menos, ¿no? Que tienen menos. Y luego hay un porcentaje muy alto, que puede estar más o menos, puede ser casi el 50% del dinero que se destina a fines solidarios, a campañas de Cáritas, de Manos Unidas, misiones, ¿vale? Bien. Y luego, en el caso de Munguía, lo digo, si esta persona que os ha preguntado, pues a lo mejor sí es creyente, pero no es practicante en el sentido de ir a la iglesia. Casualmente. El pasado domingo dedicamos un momento de la homilía a las cuentas claras, explicar que ingreso globalmente más o menos los datos, y luego ya hemos hecho una especie de informe que ya lo hemos colocado en el interior del templo y en el tablón de anuncios exterior de la parroquia. Falta colocarlo, que está el del año pasado. Entonces ahí la gente puede ver. Que es algo público. Otra cosa es que la gente no esté en el día a día y vea cómo realizas tú los pagos y todo eso. Pero ahora eso ha cambiado. Porque ahora ya nos hemos metido en un sistema, además, que es, no sé si es el ISEMPE con el ticket, o sea que ahora tenemos también las iglesias, las parroquias, que cualquier tipo de ingreso tenemos que... No, las colectas creo que no, pero lo que es las... que si este dinero que se recibe por la celebración de un funeral o este dinero de que tenéis un piso y tenéis un alquiler. Bueno, pues ahora tenemos que emitir ahí la factura. O sea que hay que declararlo, vamos. Ya cada vez estamos con mayor transparencia financiera, que es también un objetivo de nuestra iglesia. Claro. Y el tema de la hostia y del vino. Sí. ¿Por qué no se toma vino? ¿Por qué la gente no puede tomar el vino como toma el pan o la hostia? La preparas, ¿no? A ver, lo ideal es que se comulgue bajo las dos especies. Es lo ideal. Evidentemente, en el caso de un menor no, por el tema del alcohol. Del alcohol. Pero en el caso del resto de las personas, pues sí, ¿no? Y en ciertas celebraciones que las podemos hacer con más calma, que no tenemos que estar mirando al reloj por el desplazamiento de la siguiente que tienes que hacer. O que el número de personas que están en la celebración no es muy grande, se puede comulgar y se invita a que se comulgue bajo el pan y el vino, ¿no? Bajo el pan y el vino, ¿no? Entonces eso se puede hacer. Si no lo hacemos,
es por razones un poco de tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque aquí, si el cura se alarga en la homilía, se lo dicen, vaya aplastada que has metido Vaya chapa, hoy, vaya chapa. vaya chapa que has Nuevo metido hoy, podcast. Roberto, ¿eh? Mm. Que la gente te lo dice si te alargas. Sí. Y en cambio no es la situación de celebraciones como hace nuestra Iglesia Católica en África, en Sudamérica, en Centroamérica, que las celebraciones son largas, ¿no? Ya. Son largas, sí. Ujú. Y entonces, pues les llama la atención lo contrario, que las celebraciones sean muy cortas, ¿no? O más concisas, ¿no? Sí, sí, Más sí, sí. concisas y que no haya tanto canto que también expresa ahí guitarras o música, alegría. Sí. Eso, vale, por ahí. Alguno ya habrá dicho, el cura que se toma el vino y no tiene para los demás, bueno. solo para él. Pues mira, la pregunta del Hasta invitado... en Birle, Sí. en Birle, con ocasión de San Andrés, allí se estila al final unos berchos y dedican unos berchos. Y el bercho irónico muchas veces le toca al cura, Ya. al cura que ahí celebra. Pringas con todo. Y entonces el bercho que me hizo Olondo. Olondo. Ostras, Sí, grande, Olondo, pues decía, como aquel día había muchas formas que habían sobrado y Ujú. me las había tomado, claro, eché mucha agua para poder tragar las formas, Sí. porque no había un sitio donde consagrar. Mm. Y entonces dijo, menudo trago de vino, el Bercho idea, menudo trago de vino que se ha metido a cuenta nuestra hoy aquí Roberto el cura. Sí, ¿no? sí, ¿no? Entonces yo decía, Qué madre, grande, Olondo. que no era Ahí vino, está hablando siempre que con no su era toque de vino. humor. Ya, pero que no era vino, ya, pero tú dilo ahí, ha quedado en el Bercho decía que era vino. Eso es, Y la ya gente está. se lo cree. Pues mira, la pregunta del invitado, que ya Sí. acabamos con esto, va un poco ligado con esto. Yo creo que todos sabemos la respuesta, pero Sí. bueno, yo te la tengo que Ager preguntar. Bilbao, por cierto, es que ricasco. por Ahorita, participar, Ager Bilbao, sí, un tal Ager Bilbao de Gatica. Sí. Y bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Tú alguna vez te has llegado a liar, a emborrachar con la sangre de Dios, digamos? Bueno, No, No. porque simplemente ponemos una cantidad pequeña, sí. Ujú. porque normalmente tenemos que hacer varias misas y luego a día de hoy, si no me equivoco, no vale decir al que te para que si te para un agente, Sí. Ah, no le puedes agente de decir no he tráfico, bebido. la chancha te para y te dice, oye, control y esto, ya si das un poco, no vale decir, no, mira, es que soy cura y acabo de hacer Ya. tres No es misas, excusa. ¿no? Entonces, Ya. eso. Y entonces hay que, sí. Y luego también porque te genera a veces el alcohol cierta somnolencia. Si has tenido toda la mañana ahí Mm. trabajando de pie, yo tomo muy poquito. Ya, muy sí. poquito. Es Precavido. vino dulce, no es desagradable de tomar, Sí. quizás en gran cantidad es empalagoso y la mayoría preferiramos otro tipo de sabor de vino, ¿no? Mm. Pero no, eso. Ha quedado claro. Ya Sí. está. No, Sí. emborracharme Que no, la no. respuesta es no. Bueno, Mm. Ha quedado claro. Ya Sí. está. no, Sí. emborracharme Que no, la no. respuesta es no. Emborracharme. Bueno, Mm. Pues hasta aquí yo creo. Es que ricasco, Vale. Roberto, Naragatik. Ya. Ha sido un placer, la verdad. Yo ha habido momentos que he estado callado, pero porque me he quedado embobado de lo que decías. Así que yo he aprendido mucho, me ha servido mucho esta entrevista. este Hemos podcast. aprendido mucho, sí. La Así verdad que es que ricasco, Benetán. vale, pues nada. Y a vosotros también, bueno, pues es que ricasco por escuchar, Vaya. por estar ahí. Esperemos que hayáis aprendido mucho Eso. de todo lo que nos ha contado aquí Roberto y nada, pues que sirva de ejemplo también todo lo que hemos hablado hoy. Y bueno, Roberto, si tú puedes decir igual a la gente que se suscriba a Al nuestro de YouTube, canal. que den like y que suscriban. Bien. La cámara tuya es esta, está aquí. Ahí, Ah, al no. móvil ese, sí. Este. Bueno, yo estaba mirándoos a vosotros. No, Sí, no, sí, eso sí. bien, eso bien. Eso bien, eso bien. Ha hecho bien. Pero ¿no? ahora para sí, sí. dirigirte a los ver, seguidores. Bueno, pues nada. Parece que tenéis aquí eso, un podcast Eso y es. que hay que suscribirse Ahí para está. Y que le den me gusta. y que Eso le es. den el like, ¿no? Y Eso tal, Ya creo que ha habido otros podcasts anteriores que a lo mejor os han gustado más que este, vete a saber.
Pero bueno, si este os ha gustado, también pues le podéis decir a otra persona o a alguien que a lo mejor conozcáis de la parroquia y que digáis, oye, que ha salido Roberto ahí en el... Eso es. ¿Eh? Y Eso así es, digo, eso ay, pues me voy a suscribir solo por verlo. ¿eh? Seguro Vale. que sí. Bueno, Bueno, Eso, es que ricasco. vale. Roberto. es que ricasco. Bueno, pues gracias también a vosotros. Bye. Y a la próxima Y nos vemos. Eso. Invitado muy especial también en el cuarto. Sí, Así que, sí. beste de arte. Agur.